Revelado, la impactante verdad que transformó la cena familiar y cambió todo para siempre. La cena familiar estaba cargada de risas y anécdotas, pero un comentario en tono burlesco hizo que el aire se tornara pesado. ¿Eres maestra, María? Cualquiera puede hacer eso, soltó uno de sus primos, entre risas. En un instante el brillo en los ojos de María se apagó, como si el amor y la pasión que había puesto en su profesión se desvanecieran. Cada palabra que él pronunciaba era un golpe en su autoestima, una puñalada a sus convicciones. ¿Era realmente tan insignificante su trabajo? Era un desperdicio de tiempo haber dedicado su vida a la educación cuando algunos la veían con desdén. Se quedó mirando su plato, sus pensamientos eran un torbellino. Sentía cómo se accionaban los recuerdos de su infancia, de largas jornadas en la escuela, donde cada alumno representaba una oportunidad de cambiar el mundo. La certeza de que el conocimiento era una herramienta poderosa se asentaba en su corazón, pero su primo lo había hecho tambalear. ¿Y si él tenía razón? Las dudas comenzaron a crecer en su mente, una sombra que nublaba toda su pasión. En ese instante la risa familiar se desdibujó. La abuela, que había sido un pilar en su vida, percibió la tensión. Su mirada se hizo severa y decidió interrumpir el murmullo. María, tú sabes el valor que tiene enseñar, dijo la abuela, su voz firme resonó en la habitación. Fue un choque de realidades, la valía de su trabajo estaba siendo cuestionada frente a todos. Pero también había revelación en sus palabras, hay una casa ancestral que guarda nuestras historias. La idea de un legado olvidado cautivó a María, la posibilidad de conectarse con su historia la llenó de un atisbo de esperanza en medio de la angustia. Al finalizar la cena, la mente de María estaba repleta de preguntas. ¿Qué sería de la casa? ¿Cómo había olvidado esa parte de su historia? Su deseo de descubrirlo crecía, al igual que su necesidad de enfrentarse a las opiniones que le habían dolido tanto. Al mismo tiempo, una chispa se encendía en ella. Desde hace años había dejado de lado su amor por la pintura, el arte que una vez había sido su refugio. Ahora, al pensar en la casa, se dio cuenta de que podía no solo explorar la herencia familiar, sino también su propia identidad artística. Sin embargo, con cada trazo que imaginaba, una voz interna susurraba cuestionamientos. ¿Era correcto desviar su atención hacia algo que otros consideraban trivial? La presión de ser la maestra ejemplar, frente a su familia pesarían sobre ella como una losa. Mientras soñaba con los colores y las formas, la angustia crecía, combinándose con una determinación aún dormida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días siguientes fueron un tira y afloja constante. María se sentía atrapada entre sus anhelos y las expectativas familiares, cada vez más distante de la noción de éxito que habían instalado en su mente. La presión de ser un pilar en su comunidad, de ser aquella maestra que todos admiraban, chocaba con su urgencia por explorar sus verdaderas pasiones. La tensión se hacía palpable. ¿Podría reconciliar quién era con lo que se esperaba de ella? En cada conversación con su familia, la sombra de su primo y sus palabras despectivas volvía a flotar en el aire, mostrando el dilema que la devoraba. María sabía que debía tomar una decisión, y el tiempo apremiaba, mientras su corazón latía con la promesa de su nuevo camino. María decidió que era el momento de actuar. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, se propuso visitar la casa ancestral de su familia. Sabía que el viaje no solo albergaba la posibilidad de descubrir un legado olvidado, sino que también representaba un camino hacia su propio renacimiento personal. Mientras tanto, se encontró cuestionando cómo empezar. ¿Debería invitar a algún familiar o enfrentarse a la exploración sola? La idea de hacerlo sola fue, en un principio, aterradora. Sin embargo, se dio cuenta de que el primer paso hacia su libertad debía ser dar voz a su voz interna. La noche antes de su partida se sentó frente a un lienzo en blanco, un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Con cada trazo, la pintura se comenzaba a llenar de colores, una explosión de emociones que la guiaban, una representación de su lucha interna, un reflejo de sus deseos y miedos.
A través de esa conexión con el arte, María fue capaz de redescubrir su esencia. El viaje a la casa no fue solo físico, se sintió como una exploración de su identidad. Mientras conducía, cada kilómetro la alejaba de las expectativas ajenas y la acercaba a sus propios sueños. Al llegar, la casa se erguía imponente frente a ella, como un guardián de secretos. Su corazón latía con fuerza, sabía que lo que encontraría en aquel lugar podría cambiar su vida para siempre. Al cruzar el umbral, un aire de nostalgia la envolvió. La madera de las puertas crujía, como si la casa la reconociera tras años de ausencia. Recuerdos de su infancia empezaron a surgir, risas, conversaciones llenas de amor, y también las lamentaciones de la pérdida. Cada rincón parecía contar una historia, y cada historia alimentaba su deseo de conectarse con su arte, como si el ambiente la instara a liberar su creatividad. Mientras exploraba, su mente divagaba. Reflexionaba sobre lo que había sentido en la cena familiar, la burla de su primo resonando en su mente, como un eco que no quería callar. Al tocar un viejo álbum de fotos, sus dedos se detuvieron en imágenes de su abuela como joven artista, un hecho que María había olvidado. La intensidad de esos recuerdos le reveló que la pasión por el arte existía en su sangre mucho antes de que ella misma optara por el camino de la enseñanza. Aquí estaba el dilema. Su familia valoraba la estabilidad y el respeto que traía su carrera, pero el arte había sido parte de su historia familiar. Mientras las imágenes se sucedían en su mente, una pregunta se cierne con creciente urgencia. ¿Podía dedicarse al arte y, a la vez, ser la maestra que su comunidad necesitaba? Las horas pasaron entre exploraciones y reflexiones, y justo al caer la tarde, María se dio cuenta de algo crucial: había estado dejando de lado su propia voz. Ahora enfrentaba una decisión delicada que podría definir su vida. Debería elegir entre continuar con lo conocido o lanzarse hacia lo desconocido, un lugar donde su verdadero yo podría florecer. Fue en el silencio de una habitación polvorienta donde formuló un nuevo compromiso consigo misma: no renunciaría a su amor por el arte. Sería la maestra que deseaba ser, pero también artista de su vida. Mientras el sol se ponía, María sintió que cada color que había aplicado al lienzo de su realidad se mezclaba, formando un nuevo camino. Sin embargo, ante esa promesa de cambio, una sombra volvía a asomarse, el mismo primo cuya burla había tocado su autoestima. Había llegado el momento de enfrentar no solo su historia familiar, sino también las voces de quienes la rodeaban. La pregunta se plantó en su mente firme y clara: ¿podría transformar la opinión ajena en un motor de impulso, en lugar de un freno que la detuviera? Con su lienzo aún en el salón, María regresó a la realidad haciendo un pacto de coraje. No sabía lo que vendría después, pero comprendía que el camino hacia su verdadera libertad se definiría rápidamente. Al amanecer, la luz dorada se filtraba a través de las ventanas de la casa ancestral, despertando a María de un sueño inquieto. La mezcla de esperanzas y miedos se entrelazaba en su mente. Ese día, no solo exploraría su familia, sino que se enfrentaría a sí misma. Las imágenes de su primo burlándose de su pasión la perseguían, y comprendió que su autoaceptación debía ser más fuerte que cualquier opinión ajena. Se levantó con firmeza, preparada para un día de decisiones. La casa parecía tener vida propia, cada crujido de sus tablas resonando con un eco de historias antiguas. María se dirigió al viejo estudio, el lugar donde su abuela había dejado huellas imborrables. Al abrir la puerta, el aire estaba impregnado de pintura y recuerdos. Las paredes estaban adornadas con obras que su abuela había creado, cada una vibrante de vida. Allí la inspiración la invadió, y su corazón palpitó al reconocer que esas obras eran parte de su herencia. Mientras exploraba el espacio, encontró viejos pinceles y tubos de óleo. En un impulso comenzó a pintar, dejándose llevar por la pasión que había estado reprimida. Cada trazo se sentía como una liberación, una afirmación de su identidad. Sin embargo, durante aquellas horas de inmersión, una inquietante pregunta seguía cruzando su mente: si comenzaba a perseguir su arte, ¿estaría dispuesta a enfrentar las críticas de su familia? La respuesta llegó con claridad cuando terminó su obra. Miró su pintura, un autorretrato que reflejaba su lucha interna, el rostro dividido entre la maestra y la artista, cada parte luchando por ser reconocida. En ese momento comprendió que no debía renunciar a una parte de sí misma para ser aceptada. Decidió que lo fundamental sería encontrar un equilibrio que le permitiera abarcar ambos mundos. Al salir del estudio, su resolución se había fortalecido, pero la incertidumbre permanecía. La escena de la cena familiar estaba aún fresca, como un recordatorio de las expectativas que la rodeaban. ¿Cómo podría afrontar la crítica y las repercusiones de su elección?
Tal vez el primer paso sería compartir su pasión directamente, demostrar que el arte no era un mero pasatiempo, sino una parte vital de su ser. Esa tarde, mientras cenaba en la casa, reunió el coraje necesario. Sus primos y su familia estaban allí, todos enfocados en sus propios relatos y expectativas. María sintió la presión hacerla vacilar, pero su determinación se convirtió en un faro. La conversación giró en torno al éxito, las tradiciones y el respeto por las elecciones profesionales. Cuando las palabras se acomodaron a su mente, tomó la decisión de hablar. Quiero compartir algo con ustedes, dijo, sintiendo que cada palabra salía de su interior, como una especie de renacimiento. He estado explorando el arte y me he dado cuenta de que no puedo renunciar a esta parte de mí. Me gustaría seguir siendo maestra, pero también deseo ser artista. Los murmullos cesaron. Las miradas se centraron en ella, cada rostro exprimiendo una variedad de reacciones. La burla de su primo se convirtió en un eco distante, superado por la claridad de su voz. Pero las respuestas no tardaron en llegar. Algunas caras mostraron escepticismo, mientras que otras expresaban sorpresa. La tensión se palpaba en el aire. María se sintió vulnerable, pero también poderosa. Había tomado el primer paso hacia la aceptación de su dualidad, y en ese momento, algo cambió en su interior. El arte ya no sería un secreto escondido, sino una parte de su vida que compartiría abiertamente. Sin embargo, la reacción de su primo fue crucial. Mientras las risas llenaban la mesa, él sonrió burlonamente, y eso la llevó a cuestionar su resolución. La sombra de sus dudas acechaba de nuevo, y entendió que el camino hacia su libertad personal nunca sería simple. La batalla por su voz aún no había terminado. En medio de un ambiente que crujía por opiniones polarizadas, María sintió que su jornada apenas comenzaba. La pregunta que se plantaba nuevamente en su mente ahora era más urgente que antes: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender su pasión en un mundo que podría no aceptarla? Mientras las conversaciones se intensificaban, la noche prometía desafíos que pondrían a prueba su resolución. La idea de un futuro donde podría ser ambas cosas, maestra y artista, comenzaba a dibujarse. Pero estaba consciente de que el verdadero reto estaba por venir. En su corazón, algo latía con fuerza, el deseo de triunfar, no solo en la pintura, sino en su vida misma. Y todavía había una verdad oculta que necesitaba desenterrar, una revelación que podría ponerlo todo en juego. ¿Sería capaz de enfrentar la crítica y salir a flote, o las expectativas la hundirían en la sombra de la duda una vez más? El desafío la esperaba. La cena familiar se extendió en un crisol de emociones contrapuestas. María rebosaba resolución, pero la burla de su primo la había dejado con un nudo en el estómago. Mientras las risas y los comentarios fluyeron alrededor de la mesa, una parte de ella deseaba que el tiempo se detuviese y otro ansiaba por escapar. La tensión entre ser ella misma y cumplir con las expectativas ajenas se convirtió en un constante tira y afloja que determinaba su respiración. La noche se tornó más oscura y con cada bocado, la inseguridad crecía. María pensó en cada mirada de sorpresa y escepticismo que la rodeaba. ¿Por qué debía temer compartir su pasión legítima? Se preguntó si su familia alguna vez se daría cuenta de cuánto significaba el arte para ella. ¿Valdría la pena seguir luchando contra la corriente si al final solo encontraba resistencia? La conversación hizo una pausa, y su primo, un maestro del sarcasmo, decidió inyectarle otra dosis de burla. ¿Así que artista ahora? ¿Y cómo se supone que deberías pagar las cuentas con eso? El golpe casi la hizo derrapar. Sus manos, aún manchadas de pintura, se aferraron con fuerza a la tela de su vestido, como si la tela pudiera ofrecerle la solidez que su vida carecía en ese momento. La voz de su abuela resonó en su memoria. El arte es la verdad que llevamos dentro, María, le había dicho una vez. Sintió que los colores de su declaración se desvanecían ante la realidad punzante. La sensación de dejadez se acercaba, tentándola a retroceder. Sin embargo, en medio de la investigación de dolor y risas ajenas, decidió que ya no esperaba aprobación. El arte siempre había sido un refugio, su forma de comprender el mundo que la rodeaba. En una fracción de segundo, una oleada de valentía la invadió. ¿Y si su primo, el más cínico de todos, no era más que una voz trivial en el vasto universo de su vida? La idea de rendirse nunca había sido una opción. Se impuso un desafío. Al día siguiente entonces, buscaría una galería local que permitiera exhibir sus obras. Sin embargo, eso no era suficiente. Necesitaba salir de su rincón.
Se preguntó qué pasaría si organizaba una pequeña exposición en la misma casa familiar, invitando a todos sus parientes para demostrarles que el arte era una parte intrínseca de su ser. Con la idea dando vueltas en su cabeza, sentía como las paredes del comedor se expandían hacia el cielo, llenándose de nuevas posibilidades. Era el camino a seguir, un acto de vulnerabilidad, de exposición. Necesitaba convertir su pasión en acción. Hablar era solo el primer paso. La noche llegó a su fin, y mientras las familias se retiraban, María se sintió más empoderada, a pesar de los comentarios despectivos. Era como si en lugar de hundirse, hubiera encontrado la manera de levantar la cabeza. Esa noche finalmente concebía su propia historia en el lienzo de su vida. Cuando se retiró a su habitación, la emoción la desbordaba. Había un nuevo sentido de propósito en su corazón. María sabía que el camino hacia la autoaceptación era arduo, pero ahora, tenía la herramienta del arte a su disposición. Si ella se quedaba callada, siempre sería esclava de las opiniones ajenas. Si se arriesgaba, tal vez podría hallar su verdadero lugar en el mundo, pero al atentar a sus sueños, la pregunta reverberó en su mente: ¿podría trascender el miedo a la crítica familiar e imponer su voz como artista, o su primo detendría el avance de su trama? Con la incertidumbre bailando a su alrededor como sombras, esa noche custodiaba más que solo sus aspiraciones. Guardaba secretos, desafíos y la certeza de una confrontación inminente con su propia historia. El verdadero ensayo de su vida apenas comenzaba. ¿Sería su exposición un éxito que la validara, o un desastre que consolidaría sus temores? La tensión del mañana la esperaba. La luz del nuevo día iluminó la habitación de María con un tono dorado, insuflándole energía. A pesar de la inquietud que aún persistía en su interior, la determinación había hallado un espacio en su mente. Mientras tomaba un sorbo de café, esbozó un plano mental. La idea de exhibir sus obras en la casa familiar se convertía en un acto de resistencia personal. Era su forma de reivindicación, de demostrar que el arte podía coexistir con la vida cotidiana y, sobre todo, que era digno de respeto. Armada con un cuaderno y un bolígrafo, decidió esbozar los detalles de su exposición. Sería una muestra íntima, con solo algunos familiares seleccionados, aquellos que apoyarían su pasión. Al mismo tiempo, no podía ignorar el peso de la opinión de su primo. Sería él quien más la desafiara, pero también en quien más deseaba impactar. Tenía que hacer que se sintiera incómodo al ver el universo que había creado con sus manos. La tarde pasó entre bocetos y selecciones de obras. Cada trazo en el papel era una afirmación de su supervivencia. Mientras más concepción tomaban sus ideas, más clara se volvió su misión. No solo se trataba de demostrar su arte, sino de atreverse a ser escuchada. La vulnerabilidad sería su aliada. Las horas convirtieron sus primeras inseguridades en una serie de planes concretos. Se puso en contacto con algunos amigos que podrían ayudarla a montar la exposición y aunque las palabras, "y si no sale bien", retumbaban en su mente, decidió sustituirlas por "y si sale bien". Era un cambio de mentalidad que se sentía liberador, como si cada pensamiento positivo eliminara una piedra del peso que llevaba encima. Cuando llegó el día de la exposición, María sintió una mezcla de piernas temblorosas y fuego en el corazón. Alquila un par de caballetes y colgó sus obras en las paredes del salón. Cada pintura fue un pedazo de su alma expuesta. Comenzó a organizar el espacio. El uso de luces cálidas y suaves ayudaba a crear una atmósfera acogedora. Sin embargo, la ansiedad no se desvanecía. Las risas y las conversaciones flotaban en su mente como ecos lejanos de la cena familiar, mientras repetía su mantra interno: "Esto es por mí". El momento culminante llegó cuando vio a su familia pasar por la puerta. La ansiedad se convirtió en un torbellino de emociones. Las sonrisas de sus primos, la mirada curiosa de su abuela, la desaprobación potencial de su primo. Cada expresión le provocaba un empujón en su determinación. Aunque había invitado a todos, sabía que algunos llegarían con su escepticismo cargado. Mientras sus parientes comentaban las obras, sintió un vuelco en su estómago. Abrieron sus bocas, pero en lugar de burla, comenzaron a expresar asombro. Eso fue suficiente para que su confianza brotase, fluyendo como la pintura en su paleta. Cada comentario positivo alimentaba su impetuosa decisión de ser vista y apreciada. El arte era su forma de conectar con los demás, una charla sin palabras. Sin embargo, su primo apareció entre la multitud, su sonrisa flotando entre la sorpresa y la incertidumbre. Cuando se acercó, María sintió que el aire se enfriaba. La tensión era palpable. ¿Te has vuelto una artista entonces?, preguntó cínicamente, pero había una curiosidad genuina en su voz.
¿Y de verdad crees que esto es suficiente? María reunió su coraje. Dentro de ella, la voz de su abuela resonó: el arte es la verdad que llevamos dentro. Estaba preparada para enfrentarlo, para desmentir el cinismo que siempre había cortado sus alas. Sería este el momento que definiera su camino y su convicción. En la mirada de su primo comprendió que la lucha para ser validadas no solo sería artística, sino también un viaje hacia su libertad personal. Estaba dispuesta a tomar el riesgo. Si su primo o cualquier parte de su familia se negaban a aceptar su verdad, iba a demostrar con cada pincelada que el arte era su voz, su resistencia. A medida que recitaba las palabras en su mente, su corazón latía con más fuerza. Iba a sentar las bases de su nueva historia. La tensión en la sala se elevaba no solo como un enfrentamiento artístico, sino como una redefinición del vínculo familiar. ¿Cómo respondería su primo ante su transformación? Estaba a punto de desatar una batalla no solo por su arte, sino por su derecho a ser quien realmente era. María sintió como el silencio se volvía pesado a su alrededor. Su primo, con su mirada atenta, representaba una crítica que podía derrumbar su castillo de fragilidad recién construido. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, descubrió una chispa de determinación. El arte, que en otros tiempos había sido una mera afición, ahora era su declaración de intenciones, un manifiesto que no solo la definía, sino que también se convertiría en su defensa. Esto no es suficiente, dijo su primo con una sonrisa que intentaba desestabilizarla. ¿Y si un simple cuadro no es más que eso? Un simple cuadro. Su voz intentaba sonar desdeñosa, pero María podía detectar la duda detrás de esa fachada. Era un enfrentamiento entre el escepticismo más cínico y el crecimiento más auténtico. Quizás para ti, pero no para mí, respondió María, sintiendo sus pies firmes en el suelo. Cada una de estas piezas cuenta una historia, un viaje personal que no todos comprenden. Lo que importa es que yo sí lo haga. La respuesta fluyó como agua, liberando una tensión que había estado embotellando durante años. Su primo abrió la boca, preparado para contradecir. Sin embargo, el ambiente ligeramente acogedor, lleno de murmullos cada vez más curiosos de otros familiares, comenzó a jugar a favor de María. El ciclo de la exposición se transformó en una celebración inesperada. Con cada crítica negativa de su primo, se aferraba más a sus convicciones. Esto era más que una simple muestra, era su forma de construir una nueva narrativa. El público familiar empezó a mirar sus obras no como una serie de lienzos, sino como un crecimiento personal de alguien que había luchado contra sus propios demonios. A medida que los comentarios de admiración llegaban de varios rincones de la sala, el primo de María se sintió cada vez más aislado en su cinismo. Las sutiles sonrisas de aprobación de los demás ofrecían a la artista un empoderamiento renovado. Por cada leve alarde de desdén, había un comentario alentador en la voz de su abuela, que destacaba la profundidad de un color o la emotividad de una pincelada. Durante un instante, María logró apartar la mirada de su primo y centrarse en el lugar que había creado. Las sombras jugueteaban con las luces cálidas mientras los familiares caminaban por la sala, adoquinando sus caminos con palabras que a ella le sonaban a amor. ¿Has considerado mostrarlo en una galería?, preguntó uno de sus primos, un gesto de apoyo que la hizo sonreír. Hubo murmullos de interés entre los demás. En ese momento el mundo se amplió. Las limitaciones imaginadas se desvanecieron como un borrón en un lienzo. Podía ver más allá de esa sala, percibiendo un futuro donde su arte podría resonar con otros. La exposición era una apertura, no un final. Las palabras de aliento estaban cimentando su convicción en la idea de que el éxito no se definía por la aceptación de su primo, sino por su propio amor al arte. Sería imposible negarse a una nueva perspectiva de su vida, llena de posibilidades. En medio de todo el alboroto, recordó las indicaciones de su abuela. Primero debes creértelo, María. ¿Acaso esa noche había comenzado a creerlo realmente? La batalla se libraba en su interior, y se sentía más fuerte. Pero al mirar a su primo, notó que su expresión había cambiado. La curiosidad se había transformado en inquietud, y había algo en su mirada que indicaba que no todo estaba dicho. Tal vez esto no sea suficiente, pero lo suficiente para mí y para quien lo necesite, murmuró María para sí misma, su corazón latiendo a ritmo de revolución. Justo antes de que su primo pudiera formular una respuesta, el resto de la familia comenzó a agruparse alrededor de ella, generando un bullicio de entusiasmo. Creyó que al final de la noche incluso él pudiera encontrar algo en su arte que lo sorprendiera.
Pero una inquietante pregunta permanecía en su mente: ¿acaso su primo actuaría como un catalizador de cambio, o de resistencia? Cada uno de sus movimientos estaba a punto de desencadenar una respuesta. En sus manos tenía el poder de alterar no solo su destino, sino el de toda su familia. Todo dependería de su siguiente acción. La adrenalina la invadió, sabiendo que la lucha por su voz estaba lejos de concluir. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? La noche apenas comenzaba. La animación a su alrededor crecía, y María sintió como las energías convergían en su arte. Se olvidó momentáneamente de su primo y su crítica. Se centró en los rostros familiares, cada sonrisa y cada palabra afectando su confianza. Esa conexión, aunque frágil, la reafirmaba. Un grupo de tíos se acercó, admirando su trabajo. ¿Cómo lograste transmitir tanta emoción?, preguntó uno de ellos. Las palabras resonaron en ella como una melodía esperada. Ese simple aprecio empezó a desmantelar la muralla de dudas que su primo había levantado. Se dedicó a explicar el proceso detrás de cada cuadro, cómo cada trazo se había convertido en un refugio de sus experiencias. Sin embargo, mientras conversaba, no podía evitar sentir que su primo la observaba, acechante. Cada vez que se le ocurría una opinión mordaz, él parecía disfrutar de la lucha interna que se libraba en ella. Era como si quisiera arrastrarla de nuevo al lugar de la inseguridad que había estado intentando dejar atrás. De pronto, María se sintió atrapada nuevamente entre dos mundos. Uno donde su arte era un medio de comunicación y una vía de sanación, y otro donde la crítica destructiva de su primo podría empañar todo su esfuerzo. Así, en medio de su charla, se detuvo. Se preguntó si eran solo los elogios de su familia lo que necesitaba para avanzar, o si era fundamental confrontar su miedo a la desaprobación. Decidió que era tiempo de trazar un límite. Con una inseguridad renovada, se dirigió a su primo. ¿Te atreverías a quedarte y escuchar realmente lo que estas piezas significan para mí? Su voz, aunque firme, tembló. La pregunta era un reto, pero también una súplica. Detrás de la visera crítica que él portaba, había un ser humano en busca de comprensión. Su primo se detuvo. Su expresión pasó de la burla a la curiosidad. ¿De verdad crees que tus cuadros pueden cambiar algo?, era lo que parecía preguntar su mirada. Aunque María deseaba ardientemente que él pudiera ver su visión, sabía que debía ser ella quien dibujara el puente entre su fragilidad y la fortaleza que había comenzado a emerger. Te invito a ver más allá de la superficialidad, continuó, su voz ya más segura. Cada cuadro es una ventana a mis luchas, mis triunfos y mis anhelos. Y quizás, si te tomas el tiempo, puedas encontrar algo de valor en ellos. Esta no era solo una defensa de su trabajo, era una defensa de su ser. El estómago de María se retorcía, pero el momento era trascendental. Desearía que entendiera que su arte no solo giraba en torno a la estética, sino que era la representación de una lucha personal. En esta revelación, se dio cuenta de que su deseo de ser aceptada comenzaba a transformarse en la necesidad de ser entendida. El primo la miró durante un par de segundos que parecieron eternos. Una guerra interna se reflejaba en sus ojos. En ese interludio, su padre, captando la tensión, se acercó para ofrecer su apoyo. María ha hecho un esfuerzo increíble. Tal vez deberías darle una oportunidad de explicarse. Esa palabra oportunidad resonó en María de manera distinta. Se dio cuenta de que la batalla no solo era contra su primo, sino también contra su propia necesidad de ser validada. Había una línea que debía delinear en su vida. Era el momento crucial de convertirse en su propia defensora. Mirando a su alrededor, comprendió que el verdadero riesgo no era el rechazo. Era la posibilidad de abrirse a nuevas realidades, de dejar que otros entraran en su mundo a través de su arte. Estaba dispuesta a permitirse ser vista sin filtros. El bullicio continuo de la cena flotaba en el aire, pero para ella, el tiempo parecía haberse detenido. Con el corazón en la mano, María se preparó para un diálogo inesperado con su primo. Podía ser un cambio radical, o un refuerzo de las viejas creencias, pero en su mente había comenzado una transformación, y la posibilidad de abrir su corazón era un paso que ya no podía evitar. La tensión se intensificó en la sala, faltaban segundos para que su primo respondiera. María se preguntó si ese momento cambiaría el curso de su vida o si terminaría siéndole indiferente. Una nube de esperanza y miedo envolvía su corazón, así que se hizo la misma pregunta una vez más: ¿que estaba dispuesta a arriesgar para ser verdaderamente escuchada? El silencio se alargaba.
María observó cómo su primo, atrapado en su propio laberinto de emociones, luchaba por articular una respuesta. Las miradas de los demás invitados se centraban en ellos, como si fueran protagonistas de una obra que debía llegar a un clímax satisfactorio. Pero para María, el verdadero giro de esta historia sería la resolución que encontraría dentro de sí misma, sin depender del juicio ajeno. Está bien, finalmente dijo su primo, su voz un poco temblorosa. Supongo que puedo escuchar. Pero solo un momento. No prometo que voy a cambiar de opinión. La sinceridad de su declaración fue un balde de agua fría, pero también una chispa de esperanza. María sintió como la experiencia se convertía en una prueba no solo para él, sino para ella. Se dio cuenta de que debía defender con fervor lo que había creado. Se erguió sintiendo el peso de su arte y sus sueños a sus espaldas como un manto protector. Era el momento de enfrentar sus propias inseguridades. Cada cuadro que ves aquí, empezó, su voz más firme, es un reflejo de partes de mí que a menudo se ignoran, se ocultan, se minimizan. No es fácil plasmar la vulnerabilidad en el lienzo, pero es lo que he aprendido a hacer. Miró a su primo a los ojos, buscando conexión más que confrontación. Los colores que elegí, las texturas, incluso los espacios vacíos son un lenguaje. He luchado durante años para poder hablar a través de mi arte. Así que sí, creo que puede cambiar algo. Puede cambiarme a mí, y quizás a otros. Su autoafirmación encendió un nuevo sentido de propósito en ella. Era un momento de transformación personal que resonaría en lo más profundo. Siempre has tenido una inclinación por hacer drama de todo, replicó su primo, pero era menos mordaz. María percibió que su mirada ahora mostraba una mezcla de escepticismo y curiosidad. Ella se sintió más fuerte ante su reticente aceptación. ¿Te atreverías a mirar los detalles en lugar de enfocarte en lo que no te gusta?, preguntó, retadora pero sin hostilidad. No busco tu aprobación, solo quiero que entiendas el esfuerzo y la historia detrás de cada trazo. Este arte es mi voz, y nunca había sido tan explícita hasta ahora. Las palabras fluyeron de sus labios con mayor fluidez. El público, inicialmente desconcertado, comenzó a seguir su hilo narrativo, sintiendo la carga emocional de su relato. Algunos se movieron en sus asientos, como si se adentraran más en el mundo que María estaba construyendo con vida. Cada trazo me ha enseñado algo sobre mí misma que no sabía que necesitaba descubrir, confió, mientras su corazón se aceleraba al ver la atención que su historia comenzaba a captar. Crear me ha llevado a confrontar no solo mis alegrías, sino también mis miedos y fracasos. Cada cuadro cuenta una historia que me ha moldeado. Mientras hablaba, la conexión con el público se sentía tangible. María dejó que su música interna se entrelazara con su expresión, impulsada por un nuevo sentido de resolución. Notó cómo su primo comenzaba a asentir, y un chispazo de comprensión parecía cruzar entre ellos, sin embargo, una inquietante duda se deslizó en su mente. ¿Y si, al abrirse a la posibilidad del entendimiento, revelaba más de sí misma de lo que estaba dispuesta a afrontar? Se sentía, al mismo tiempo, vulnerable y fuerte. Pero como si un nuevo escenario se dibujara en su mente, se dio cuenta de que estaba al borde de un cambio radical en su vida. No sé si esto cambiará nuestro vínculo, continuó, su aliento temblando con la sinceridad de su exposición. Pero estoy lista para arriesgarme. Era la frase final que la liberaría de la necesidad de filtros. Los murmullos a su alrededor se intensificaron cuando su primo la miró de nuevo, esta vez sin desdén. La anticipación creció en los ojos de los presentes. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar un paso más allá de tus propios juicios? La atmósfera vibró con la posibilidad de un nuevo entendimiento, pero la respuesta de su primo podría cambiarlo todo. La lucha interna que llevaban ambos, expuesta bajo el foco de la cena familiar, podría definir no solo su relación, sino el camino artístico que María había comenzado a recorrer. Estaba lista para aceptar la verdad que él tenía que revelar. La tensión en el aire era palpable. María luchaba por mantener la mirada firme en la de su primo mientras su corazón latía desbocado, los murmullos del público pulsando en su oído como un eco perpetuo. Su incertidumbre la envolvía en una neblina familiar, pero esta vez no se dejaría atrapar por el miedo a ser rechazada. ¿Por qué siempre tienes que hacerlo todo tan complicado?, su primo finalmente respondió, aunque su tono era menos beligerante. No puedo entender por qué dedicas tanto tiempo a estas interpretaciones. ¿No ves que es simplemente arte? Al fin y al cabo, no eres una activista.
Las palabras resonaron como un golpe, pero en lugar de retroceder, María respiró hondo. Esa era su oportunidad, el momento en que podía mostrarle que su arte iba más allá de lo visual. Era un grito sutil en un mundo que prefería el silencio. Es cierto, contestó, la firmeza de su voz reflejando cada palabra. No soy una activista al uso, pero el arte es una forma de activismo para mí. Es un medio de comunicación. Si necesito iluminar algo, debo hacerlo desde mi experiencia personal. No por ser activista, sino por ser artista. Y eso por sí solo tiene un peso significativo. María dejó que su voz fluyera como el trazo de un pincel. Comenzó a compartir historias detrás de cada obra, momentos de su vida que habían sido retratados en cada color vibrante y en cada sombra. Narró sus luchas, sus miedos, cómo había enfrentado las dudas y el juicio en cada paso. En ello encontró la fortaleza que no sabía que poseía. Mientras hablaba, notó que su primo se acomodaba en su asiento, dando pistas sutiles de que quizás, de alguna manera, estaba empezando a escucharle. Pero esa semilla de esperanza fue acompañada por la sombra del temor a que sus relatos pudieran ser ignorados o menospreciados. Cada elección que hago en mi arte es un reflejo de quién soy. Esto no es solo un pasatiempo, es un viaje emocional, dijo, sus ojos llenos de desafío. Si no aceptas el contexto de mi obra, no puedes comprender la esencia misma de mi persona. El ambiente había cambiado. María podía percibir que aunque su primo seguía siendo escéptico, había un cambio en su postura. Su cuerpo antes cerrado, se había abierto poco a poco como si, al fin, empezara a entender el fundamento de esos colores solitarios en el lienzo. Sin embargo, algo le decía que esto no sería suficiente. A pesar del pequeño avance, María sentía que la respuesta fundamental aún estaba por llegar. La vulnerabilidad que sentía era probablemente el precursor de un despertar, no solo para ella, sino también para los demás en la habitación. Había algo más que pendía en el aire, una verdad que aún no se había revelado y que cambiaría la trayectoria de su relación. Con un gesto que denotaba tanto determinación como fragilidad, María proclamó: la verdad es que solo a través de esta entrega puedo aspirar a encontrar mi voz. Y si eso no está de acuerdo contigo, tal vez eso es lo que debemos explorar. ¿Qué pasa si el arte no es solo una expresión, sino un camino de transformación? ¿Qué tan dispuesto estás a ir más allá de lo superficial? Sus palabras cayeron en la habitación como un susurro resonante, y las miradas de los asistentes pasaron a formar parte de un lente colectivo enfocado en su primo. Era un momento crucial. La realidad que podría desmoronarse o consolidarse. La pregunta que ambos debían contestar podría cerrar heridas o abrir nuevas puertas. María lo observó, un torrente de emociones desbordándose en su interior. La lucha interna de él era más que evidente y cada segundo que pasaba parecía acelerar las pulsaciones de su corazón. Ahora, más que nunca, necesitaba saber si la conexión que habían empezado a reconstruir podría resistir la prueba de su verdad compartida. Pero sabía que había desatado algo que no temía controlar, la incertidumbre del compromiso. ¿Qué sucederá si, al final, nuestra interpretación de lo que somos nos abra más de lo que esperábamos? Su mirada estaba fija en él, pero el eco de su pregunta reverberaba en su propia alma. María se dio cuenta de que este no solo era un diálogo sobre arte, sino un diálogo sobre la vida. Ahora, todo dependía de la respuesta que su primo estaba a punto de dar, y con ella, el futuro de su propio viaje artístico. El viaje de María hacia la autocomprensión y la aceptación había alcanzado un punto culminante. Después de tantas palabras e incertidumbres, tras el intercambio tenso con su primo, una calma inusual reinó en el ambiente. Su primo, en medio de su ambivalencia, comenzó a vislumbrar la esencia de lo que María había estado intentando comunicarle. La conversación tomó un giro inesperado. Quizás he sido muy duro contigo, admitió poco a poco, sus ojos llenos de reflexión. Tal vez no entendí que el arte podría tener una profundidad que va más allá de lo superficial. El reconocimiento de su primo trajo consigo una oleada de alivio y esperanza a María. Aquel momento, aunque breve, era un símbolo de superación. María, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la palabra una vez más. Mi arte es mi voz, es la manera en que conecto con el mundo. Siempre he sentido que debía elegir entre ser maestra y ser artista, pero ahora comprendo que no tengo que sacrificar una parte de mí para ser válida. Era el momento en el que su identidad finalmente se abrazaba, y comenzaba a florecer sin reservas. Las miradas en la sala quedaron fijas en ella, y la energía se tornó en un apoyo palpable. Su familia, antes llena de escepticismo,
ahora comenzaba a abrirse al potencial de su historia personal. Cada boceto, cada trazo en la pintura, era un capítulo de su vida que merecía ser contado, no solo a través del lienzo, sino también a través de sus palabras y su valentía. El propio primo de María se vio abrumado por el peso de la verdad. Tal vez lo que falta en mí es esa misma búsqueda de autenticidad, confesó. Las palabras resonaron como un eco, marcando el inicio de una conversación que trascendía lo superficial. María sintió que había logrado no solo defender su pasión, sino también sembrar una semilla de introspección en su familiar. El potente aire de sinergia llenó el espacio, el tono de la cena familiar se transformó en un ambiente de apoyo y comprensión. Los comentarios previos de burla y cinismo comenzaron a quedar atrás, desvaneciéndose en el eco de nuevas posibilidades. La abuela de María sonrió con ternura, entendiendo que su legado artístico no solo se perpetuaba en la historia familiar, sino que también era el camino que su nieta había decidido transitar. María se sintió renovada, un nuevo impulso la llenaba. Era el momento de actuar, el arte no solo era un refugio, también era un medio para hacer eco de su historia y sus anhelos. Decidió que estaría dispuesta a organizar un taller de arte en la escuela donde enseñaba, integrando su amor por la educación y su pasión artística. Días después, sus alumnos se sorprendieron y se emocionaron con esta combinación. Las paredes de su aula se atiborraron de color, de creatividad y de risas, un testimonio de que la educación podía ser enriquecida con la expresión artística. María se sintió completa, restaurando no solo su vida profesional, sino también su esencia. La exhibición de su arte se programó para semanas más tarde. Cuando vio las invitaciones salir, sintió que su vida se había transformado. Sus amigos, familiares y colegas la apoyaban, llenando su corazón de amor y un renovado sentido de pertenencia. Era una confrontación tras otra, desafiando las expectativas, mostrando una narración que integraba su dualidad de ser maestra y artista. Finalmente, el día de la exhibición llegó. María se mantuvo firme mientras las personas llegaban, admirando sus pinturas y el mensaje de su vida reflejado en ellas. A través de cada conversación y risa compartida, descubrió que su lucha no había sido en vano. Aprendió a integrar las historias de su familia con su propia biografía artística. Las palabras de su primo resonaban en su cabeza, pero esta vez llenas de redención y no de juicio. La culminación de tantas ambiciones había sido el descubrimiento de su verdadera voz, y si alguna vez hubo dudas en su corazón, ahora se desvanecieron entre los aplausos que resonaron en la sala. María se sintió plena, erguida con confianza y orgullosa de cada paso dado en su camino. Superó las críticas, abrazó su dualidad y estableció su lugar no solo en la comunidad escolar, sino también en su familia. Era una artista, una maestra y, más importante aún, una mujer en plena realización de su esencia. La velada terminó llena de risas que precedían a lo que parecía ser un nuevo inicio. Si bien las voces críticas podrían seguir ahí, María había forjado una nueva narrativa en su vida, una en la que ya no debía elegir. Se dio cuenta de que la aceptación podía comenzar con uno mismo, y ahora, su arte y enseñanza coexistían para brindar luz y transformación a otros. Este capítulo cerraba una parte de su vida, pero también daba inicio a un nuevo recorrido, tejida de valor, creatividad y autenticidad. María permaneció firme en su búsqueda, lista para compartir su arte y sus lecciones con el mundo, mostrando que ser uno mismo es el mayor triunfo. No olviden, amigos, suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer estos relatos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.